Bien, buen día. Yo voy a hablar acerca de lo que todos estuvieron hablando ahora sobre el bautismo. Voy a hablar de la obra vicaria. ¿Qué es la obra vicaria? Antiguamente se creía que las personas que habían fallecido sin ser bautizadas en vida, ¿no? Iban a tener... no iban a tener una remisión de sus pecados, o sea que iban a morir para siempre en sus pecados. Y las que sí se habían bautizado en vida eran las que iban a tener la salvación. Esto se creía hasta que el Señor le reveló a José Smith que no era así, que las personas que habían fallecido sí iban a poder ser salvadas mediante la ordenanza del bautismo vicario, que es lo que hablaron los otros hermanos. Esta ordenanza tenía que ser hecha por la autoridad adecuada, ¿no?, del sacerdocio. Entonces, el bautismo vicario comprende la obra vicaria y, es la invitación de venir a Cristo. La invitación de venir a Cristo llega a todas las personas, nosotros acá y a las que ya fallecieron. La obra vicaria es la obra del templo y de historia familiar. Es una obra dividida en dos partes. Se enlazan la una con la otra, como la ordenanza del bautismo y del don del Espíritu Santo. Ambas ordenanzas religiosas son llevadas a cabo por una persona viva en beneficio de una persona que ya falleció. Dichas ordenanzas solo entran en vigor cuando la persona por la que se hace la ordenanza acepta esta ordenanza, guarda los convenios correspondientes y es sellada por el espíritu de la promesa. Estas ordenanzas actualmente se llevan en el templo. Es por eso que vamos al templo. Es una de las razones. Bien. El bautismo vicario es el bautismo por inmersión que efectúa alguien a favor de una persona que ya falleció. ¿Y por qué, no? ¿Por qué es esto? En Juan 3:5 dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, así como nosotros nos bautizamos cuando aceptamos el Evangelio, estas personas que ya fallecieron también lo tienen que hacer, también tienen que bautizarse. Es importante que lo hagan. Estas personas donde están en el mundo de los espíritus, así como nosotros, ellos también tienen la posibilidad de conocer y aceptar el Evangelio, pero no pueden acceder a estas ordenanzas a menos que nosotros de este lado del velo lo hagamos por ellos. Por eso es importante trabajar en la obra vicaria. Y esto es posible gracias a la expiación de Jesucristo, que es otro testimonio testimonio de su expiación que lo abarca todo, ¿no? Las personas que ya fallecieron como las que están vivas, las personas del pasado y del futuro y las de ahora, ¿no? Que su expiación abarca a toda alma arrepentida que quiere acceder al bautismo. Entonces, para realizar estas ordenanzas, antes debemos recolectar datos. Seguro conocen la página de Family Search y lo que se hace es recolectar datos acerca de sus familiares. Una vez ya teniendo todos los datos requeridos, se puede solicitar la ordenanza y se lleva al templo para efectuarla. Y una aclaración que sí quiero hacer es que no se hace en contra de la persona, de lo que la persona quiera, ¿no? La persona ya fallecida. La ordenanza se termina de completar cuando la persona fallecida del otro lado del velo acepta. Ahí es cuando la ordenanza se completa del todo. Porque cada persona, nosotros y las personas que ya fallecieron, tenemos el libre albedrío y ellos van a elegir si quieren o no esta ordenanza que se hizo a su favor. Bien. Entonces, para aprender más acerca de esto, quiero leer en Doctrina y Convenios 128, 12, 13, que dice: he aquí gloria y honra, inmortalidad y vida eterna. La ordenanza del bautismo en el agua, el ser sumergidos en ella a fin de que sea semejanza de los muertos, para que un principio concuerde con el otro,
el ser sumergidos en el agua y salir de ella es a semejanza de la resurrección de los muertos que salen de sus sepulcros. De modo que se instituyó esta ordenanza para establecer una relación con la ordenanza del bautismo por los muertos, siendo a semejanza de ellos. Por consiguiente, se instituyó la pila bautismal como una semejanza del sepulcro y se mandó colocar debajo del lugar donde los vivos suelen congregarse, para representar a los vivos y a los muertos, y para que todas las cosas tengan su semejanza, y para que concuerden unas con otras, lo terrenal correspondiendo a lo celestial, como lo ha declarado Pablo en 1 de Corintios. Bueno, entonces, en estas escrituras aprendemos más acerca del bautismo vicario, sobre todo del bautismo vicario, ¿no? De por qué esto de que se tienen que bautizar. Es una semejanza de cómo de la resurrección de los muertos, de cómo ellos salen del sepulcro, porque es la semejanza de ellos, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué es importante realizarla? Porque, como escucharon en los testimonios, los 3 testimonios que dijeron antes, nos decían trabajen en historia familiar, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, es nuestro trabajo de este lado hacer historia familiar por las personas que ya fallecieron. Es muy importante. Y en Doctrina y Convenios, 128.15, dice: y ahora, mis muy queridos hermanos y hermanas, o sea, nos habla a nosotros, permítanme aseguraros que estos son principios referentes a los muertos y a los vivos, que no se puede desatender. O sea que es importante, de vital importancia, en lo que atañe a nuestra salvación, porque su salvación es necesaria y esencial para la nuestra. Como dice Pablo tocante a los padres, que ellos sin nosotros no pueden ser perfeccionados, ni tampoco podemos nosotros ser perfeccionados sin nuestros muertos. Bien, entonces, la obra vicaria es una obra que requiere mucha importancia, porque es algo que depende de nuestra salvación y la salvación de ellos. A mí me gusta cuando dice perfeccionaros, ¿no? Porque así como nosotros acá nos podemos bautizar, recibir el don del Espíritu Santo y seguir progresando, ellos del otro lado también lo pueden hacer. Pero necesitan que nosotros nos acordemos de ellos y hagamos la obra. Y puedan llegar a ser ellos perfectos, no en su totalidad, porque nunca, tampoco nosotros, lo vamos a llegar a hacer, pero sí nos podemos acercar a eso, a ser perfectos. Entonces, por eso es de vital importancia que hagamos la obra. Tenemos esa responsabilidad y ese privilegio, porque además de hacer la obra y ayudarlos a ellos, bueno, como escuché en los testimonios, conocemos, ¿no?, de más de ellos y nos sentimos más cerca, más unidos, y es muy lindo, la verdad. En Malaquías 4, 5, 6, quisiera leer, dice: he aquí yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bueno, esta escritura, para entenderla mejor, quiere decir que los hijos somos nosotros y los padres son nuestros antepasados. Él va a volver el corazón de nosotros a nuestros antepasados y de los antepasados a nosotros. Y esto es por medio de un eslabón, y ese eslabón es la obra vicaria. Por eso, a través de la obra vicaria nosotros nos podemos conectar con nuestros antepasados por la eternidad. O sea, no es solamente ahora, es por la eternidad, para siempre. Y así como un eslabón que nos tiene sujetos o una cadena, así es por la eternidad con nuestros antepasados. Y es hermoso, ¿no? O sea, para siempre. Y es muy importante, vuelvo a decir lo que es muy importante, porque sin ese eslabón, sin la obra vicaria, sin nosotros podernos atarnos a ellos y ellos a nosotros, no podríamos ser salvos, ambas partes, no se podría.
Y siendo así, el plan de salvación fracasaría. Pero no va a fracasar porque está la obra vicaria y por eso es importante trabajar en la obra vicaria. Y bueno, a mí me encanta la promesa, ¿no?, de la Escritura, que dice que vamos a poder ser más perfectos, vamos a poder acercarnos más a Dios. Ayer en el templo, bueno, yo pude escuchar unos testimonios, hoy los escuchamos unos y ayer yo también lo vi cuando salían todos emocionados del templo. Y la verdad fue muy lindo, y yo creo que en ese momento las personas que lo efectuaron y por la que se hizo la ordenanza, creo que se acercaron un poco más a Cristo, ¿no? Tuvieron ese ejemplo y pudieron sentir el amor. Y entonces creo que ahí es cuando la Escritura dice que podemos ser un poco más perfectos. Entonces, si ayer fuimos al templo y bueno, y los que entraron y hicieron obra por sus familiares, imagínense si lo hacemos constantemente, cómo vamos a lograr un poco más ser perfectos, y así cada vez más, ¿no? Paso a paso, pero se va a lograr y vamos a sentir esa perfección en nuestras vidas. Y para las personas que tienen acceso limitado al templo, no se desanimen, sigan trabajando en historia familiar, porque para hacer historia familiar no se necesita ser perfecto, solo hay que esforzarse y el Señor nos va a bendecir. El Señor se deleita cuando nos esforzamos, entonces es importante que sigamos trabajando. Y a medida que trabajemos, ese deseo de querer ser perfecto, ese deseo de querer ser más digno de poder entrar al templo va a aumentar un montón, y yo puedo testificar de eso. Y bueno, antes de terminar, quería comentar otra herramienta que hay en historia familiar, que es la indexación. Que la indexación es una opción más que tenemos, ¿no?, para hacer que nuestro árbol familiar crezca. Es donde registramos datos que fueron escritos y los hacemos de manera digital. De esa manera, haciendo indexación, también a mí se me hizo muy importante, por eso lo estoy diciendo ahora, para mí es muy vital la indexación en historia familiar, porque no solamente encontramos a nuestros familiares, sino que ayudamos a encontrar a otras personas, sus familiares, personas que como nosotros están buscando familiares también. Entonces nos ayudamos entre todos, por decir así. No nos conocemos, pero nos ayudamos. Entonces es muy importante que también, que así como buscamos nuestros familiares, hagamos indexación. Así que bueno, y la indexación creo que es como otra manera que el Señor tiene de poder avanzar su obra. La obra del Señor está avanzando, sí, y cada vez está más rápido, está más apresurado. Y la indexación es en realidad la obra vicaria es como otra manera que el Señor tiene de avanzar su obra, de este lado y del otro lado del velo. Bueno, también otra cosa es que hace poco se cambió la fecha límite que había para bautizar. Antes se sabía que si un familiar fallecía había que esperar un año, ahora son solo 3 meses que hay que esperar. Y es como, wow, la obra avanza y hay que trabajar, sí, hay que trabajar. Y bueno, gracias a esto que se cambió la fecha límite, yo pude hacer la obra por mi abuelo, que bueno, para mí fue una re bendición porque mi abuelo falleció en enero y bueno, uy, no quiero llorar. Pero bueno, fue una bendición enorme para mí, no tengo palabras, así como los que pasaron a dar su testimonio, yo también doy mi testimonio de que es algo maravilloso poder ir y hacer obras por nuestros antepasados. A mí me tocó mi abuelo porque yo lo conocía y me tocó mucho, pero igual, aunque no los conozcamos, igual ellos merecen que hagamos la obra por ellos. Y bueno, Elder Scott dice que si queremos acercarnos más al Señor y alejar la presencia del enemigo de nuestras vidas,
que hagamos historia familiar, ¿no? Es una invitación del Elder. Y yo sé que es así. No sé, en este mundo donde cada vez hay más desigualdad, más injusticia, más dolor, hacer historia familiar nos recuerda que el Señor nos ama. Nos recuerda que nos ama a nosotros y a las personas que estuvieron antes de nosotros, no a nuestros antepasados. Y yo los invito a ustedes a hacer historia familiar, a que busquen dentro de su corazón a algún familiar que ustedes recuerden, o si no tienen, que oren por ese familiar, que pregunten al Señor, y no tengo dudas que su pregunta va a ser respondida. Y que si les cuesta, también oren, y también estamos nosotros para ayudar, nosotros los consultores. Y bueno, quiero dejar mi testimonio de que sé que todo esto es verdad, sé que la obra vicaria ayuda un montón, nos bendice un montón. Es otra manera de que el Señor tiene para bendecirnos, porque el Señor nos quiere bendecir. Y mediante la obra vicaria es otra manera que Él tiene de bendecirnos. Y sé que las familias pueden ser eternas. Quiero dejar esto y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.